¿Qué tal? Muy bien. Cuando se habla de regresiones, muchas personas asocian esta terminología con algo de vidas pasadas y otras personas lo Mm, asocian con traumas que se dieron durante la gestación. Es por eso que la ujú. tarde de hoy invitamos a nuestro psicólogo Sebastián Yossi para aclarar un poco esta situación. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Hola Cindy, buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a vos por tu tiempo. Muchas gracias. Bien, nosotros queremos preguntarle sobre qué es esto de las regresiones, cómo sería el concepto, cómo se Ujú. relaciona con la psicología. Mm. Bueno, es muy fácil, digamos, ¿no? Porque lo que hace la terapia de regresión es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Que está traído también de la mano de las psicoterapias profundas, ¿no? El psicoanálisis. El concepto de trauma, ¿no? La elaboración de aquellas situaciones traumáticas que quedan, digamos, ¿no? Haciendo repetición en la persona, en el sujeto, en el paciente en este caso. Lo que hace la terapia de regresión es ir al origen de eso traumático que no cesa de repetirse y que pero termina produciendo un padecimiento, ¿no? Quitando la oportunidad de vivir en forma plena, que bueno, llegado a un punto ya uno, el síntoma, digamos, puede permitir cierta adaptación, ¿no? Pero llega un punto que tiene sus límites y ahí empieza el padecimiento. ¿Y qué riesgo existe al practicar esto? Ujú. Bueno, la realidad es que acá riesgos no hay ninguno, porque en realidad lo sumo como peor de males, la persona no tendrá, digamos, una regresión muy fructífera, digamos, o muy rica, digamos, en contenidos, ¿no? Acá no hay riesgos porque no esto una técnica en donde se ingresa en un estado de introspección, de relajación profunda. No es un estado hipnótico, que eso también es importante aclararlo porque hay mucho mito respecto de esto. Y lo importante es que, digamos, la persona está, todo el paciente siempre está en un estado consciente. Entonces, a diferencia del estado hipnótico, donde el paciente pierde la conciencia y la noción total con la realidad, acá es todo lo contrario, digamos, el estado es expandido de conciencia. El paciente necesariamente tiene que estar en contacto con la realidad, con las indicaciones del terapeuta y tiene que estar consciente de los contenidos que van digamos, llegando se van haciendo conscientes. Todo lo que va relatando el paciente, es necesario que el paciente tenga conciencia de eso, porque eso es el trabajo terapéutico, ¿no? De nada sirve que después el paciente, cuando termina la sesión, no se acuerde de nada. Eso es Claro. lo que le pasaba a Freud, digamos, con la hipnosis tradicional, que eso es otro mito, ¿no? Que va, otro mito, otra cuestión a develar, ¿no? En todo esto, porque el psicoanálisis ya incursionó en lo que fue la hipnosis, dejándolo de lado. Como bien sabemos, hasta llegar al método psicoanalítico de la asociación libre se pasó por varias etapas y la hipnosis, el método catártico, el apremio, fue una de estas etapas que no fue fructífera, pero acá la diferencia está en que nosotros hacemos consciente lo inconsciente, pero en un estado expandido de conciencia. Entonces, esa es una diferencia muy tajante, digamos, en ese sentido, y que, bueno, tiene sus beneficios, ¿no? ¿Y este tipo de terapia puede ser aplicado en cualquier persona, en cualquier edad, o tiene un rango de, no sé, que algo que tienen que cumplir con cierta experiencia? No, la realidad es que no hay un rango de edad, obviamente sí, a partir de determinada edad evolutiva es recomendable porque un niño no se le practica, ¿sí? Siempre se establece una edad a partir de los 16 años para adelante y los de adolescente para adelante. De todas maneras, siempre igual, antes de aplicar, digamos, esta técnica, hay una serie de sesiones preliminares, como llamábamos, que son necesarias para determinar si el paciente es apto para este tipo de terapias.
Por un lado, porque hay cierta estructuración psíquica que por ahí no es de lo más recomendable, ¿sí? Y por otro lado, porque también a veces el paciente por ahí puede llegar a tener ciertas dificultades para arribar a tanto contenido, ¿no? Acá hay personas que tienen más facilidad y otras que tienen menos facilidad. Hay una realidad también. En esto se trabaja mucho sobre las sesiones preliminares, que pueden variar en su cantidad y que son las que permiten determinar si es lo recomendable o no para ese paciente. Pacientes con trastornos de ansiedad muy graves, obviamente le va a costar muchísimo tal vez entrar en un estado de relajación, ¿no? Aunque hay métodos que se utilizan para trabajar con aquellas personas que les cuesta entrar en un estado de relajación, a veces hay una realidad es que eso puede no favorecer este tipo de técnicas. Pero en realidad yo, la verdad, que la experiencia que vengo teniendo en general, no hubo paciente que no haya tenido la posibilidad de acceder al estado expandido de conciencia y a la regresión. Después va a variar, digamos, cuán rico es el contenido de lo que va fluyendo. Pero en sí, nosotros, la terapia de vidas pasadas, digamos, parte de la base de que todos tenemos la capacidad de recordar. Con mayor o menor dificultad, todos tenemos esa capacidad. Ese es uno de los principios rectores, digamos, de la terapia, ¿no? Junto con otros principios que son, digamos, como vectores, ¿no? Para trabajar. Sí. Y acá le tengo una pregunta. ¿Es asociado una regresión con una experiencia de vida pasada? ¿Es posible que hayamos vivido otras vidas? Bueno, una de las bases en las que se sienta, digamos, o sea, asienta la terapia de vidas pasadas es el concepto de reencarnación, ¿no? Uh-huh. Sienta sus bases en eso. Sí, también hay una cuestión que tiene que ver con el concepto de realidad psíquica, como decimos en lo que es psicoanálisis o psicoterapia. La realidad psíquica es aquello a lo cual la realidad del paciente, y independientemente de cuán real sea esa realidad, genera efectos en la persona, con lo cual la realidad es que nosotros no apuntamos tampoco con la terapia a corroborar la veracidad de la experiencia en sí, ¿sí? Sino a su efecto terapéutico sobre el paciente. Obviamente, sí, hay cosas que son increíbles, como después se corroboran casos, ¿no? Pero el punto está en la acción terapéutica. Y esto, digamos, va de la mano de la psicología profunda, digamos, ¿no? O sea, porque la experiencia la experiencia de lo traumático que lleva al paciente al análisis, al consultorio, tiene un carácter totalmente subjetivo. Entonces, esa es la realidad que genera el conflicto en el paciente. Entonces, no importa cuán real sea. Ahora, ¿creemos en la reencarnación? Sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Y esto está corroborado por un montón de casos clínicos, cientos de casos clínicos, en donde existe la experiencia de conciencia de, por ejemplo, un espacio entre vidas. Es increíble cuando uno transita todo lo que es la etapa de la vida intrauterina y lo previo, o bueno, o una vida pasada, la muerte, y lo que pasa después. Es increíble los contenidos que se obtienen. Hay un montón de casos clínicos donde el paciente relata cosas de lo experimentado en el momento de su vida intrauterina, que después es corroborado por la misma madre, y Oh, wow. no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Increíble. Y hasta a veces de enterarse cosas que le habían sido ocultadas, ¿no? Por los padres, que después los padres confirman. Eso, digamos, hay un montón y cientos de casos clínicos que corroboran esta información, y es maravilloso. Nosotros partimos de la base de que hay
un estado de conciencia, como llamamos, ¿no? Un estado de conciencia o alma que permite percibir información que va más allá del inconsciente, si queremos decir, freudiano, ¿no? Por eso esto entra dentro de lo que sería la psicología como transpersonal. El inconsciente freudiano llega hasta aquellos contenidos, digamos, que tienen que ver con lo que pertenece a la vida actual de la persona. Nosotros tenemos, digamos, sabemos que existe conciencia antes también. Y que la persona que llega, digamos, a un consultorio no es solo producto de sus experiencias en esta vida de la infancia y la historia de sus padres, como bien se llama las series complementarias freudianas, sino también lo que trae de toda su historia. Es mucho más amplio, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios de las regresiones? O sea, ¿qué tema, o sea, por ejemplo, la ansiedad se puede tratar con una regresión, la depresión Sí, también? sí. Bueno, la realidad es que la terapia de vidas pasadas o terapia de regresión trata muchas patologías, hasta inclusive algunas que se manifiestan o somatizan en el cuerpo. Hablamos de, por ejemplo, duelos, fobias, relaciones conflictivas, esto muchísimo, relaciones conflictivas aplicadas al ámbito familiar, de la vida privada, de pareja o laboral, ¿no? Acá hay muchos lazos kármicos muchas veces, que es increíble lo que se encuentra. También duelos, ¿sí? Cuando hablamos de los duelos, acá ya estamos hablando de algo que puede haberle acontecido a la persona recientemente, no solo remitiéndonos a su infancia o a una vida pasada. Los duelos, conductas compulsivas, ¿sí? Hay muchas veces que el paciente, digamos, viene con una conducta compulsiva y necesita encontrar el porqué. Y bueno, tiene su raíz en una vida pasada o, bueno, o en alguna experiencia de su infancia que hace, digamos, eh, como, como si tuviera una asociación con algo de la vida pasada también, ¿no? Y como que al asociarse intensifica y hace síntomas por relación con aquello que viene de la vida pasada. Eso también es importante aclararlo. Bloqueos también, ¿no? Bloqueos, eh, creencias limitantes. Creencias limitantes, hay muchísimo, hay muchísimo. Las creencias limitantes vienen mucho de la infancia y de la vida intrauterina también. ¿Y qué más? Bueno, sí, cuestiones vinculadas con lo somático, como por ejemplo psoriasis, es una de las patologías que más se consulta. ¿Qué más? Problemas respiratorios, alergias, Wow. sí, sí, también. Ujú. Eh, la realidad es que el cuerpo somatiza absolutamente todo, ¿no? Todo aquello emocional que hace mella, digamos, en el cuerpo llega a un punto que termina siendo ese síntoma, ¿no? Manifestándose de manera intensa. Yo creo que primero enferma el alma, después la psiquis y después el cuerpo. Yo, digamos, para mí es así, ¿no? Cuando ya la cuestión no se resolvió y pasó tanto tiempo, llega un punto que el cuerpo habla. Cuando el cuerpo habla, bueno, ya es como el último llamado de ayuda, ¿no? Wow, qué interesante lo que nos acaba de decir, porque Sí. yo, en particular, yo creo que es cierto. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Nos puede decir sus redes sociales para que nuestro público lo siga? Sí, bueno, yo tengo, digamos, mi Instagram, que es Lic Sebastián Yossi, muy sencillo. Ahí me pueden encontrar. Ahí subo todo mi material de, bueno, posteos, información que va surgiendo. Y por el momento me manejo con el Instagram. ¿Mm? Y después también, bueno, por la plataforma de Psia Live, por supuesto, ¿no? Allí también me Perfecto. pueden encontrar. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias otra vez y vamos a estar publicando esto por todas las redes. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio y bueno, invito a todas aquellas personas que quieran tener la experiencia, porque por más que uno pueda aplicar y comentar, la realidad es que esto hay que vivirlo, hay que experimentarlo.
la terapia de regresión es una terapia que permite liberar mucho las emociones estancadas, que son aquellas que bueno, terminan haciendo síntomas, y es muy liberador y tiene resultados en corto plazo, digamos, ¿no? Porque al ser al hacer una catarsis muy intensa, digamos, eh, los, los, los resultados se pueden experimentar en el cortísimo plazo. Así que bueno, a todos los que se animan, los invito. Muchísimas gracias. De nada. Hasta luego. Capaz tenemos otra charla sobre este tema tan interesante próximamente. Cuando gustes, porque hay mucho para hablar, hay muchísimo para hablar. Buenísimo. Gracias.